Mi nombre es José Uriel Acevedo Guadarrama, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública y a continuación procederemos a realizar la entrevista. ¿Cuál es su nombre, su edad y su ocupación? Alfonso Carrillo Guadarrama, 28 años, docente. ¿En su comunidad existe la marginación? Sí. ¿Cómo combatiría usted la marginación en su comunidad? Directamente es muy difícil, sería a través de asociaciones públicas o privadas. ¿Cuál es su comunidad? Atizapán de Zaragoza. ¿Qué entiende usted por pandillerismo? El conjunto de personas que se juntan para realizar actos ilícitos y cosas malas. ¿Por qué cree que existe y cómo lo combatiría? Existe en muchos casos por el abandono escolar y por el no querer hacer nada e imitar a los demás. Y lo combatiría pues a través de las mismas asociaciones, porque de manera directa sería muy difícil. ¿Cree que las drogas y la violencia se relacionan? No, no siempre, ¿Por qué no? porque a veces la violencia surge sin necesidad de las drogas. ¿En dónde cree usted que existe más este problema de las drogas? En todos lados, ese es en todos lados, en todas las clases sociales y en todos lados, en los pueblos, las rancherías, las ciudades. Si usted conociera o conoce a una persona que tiene el problema de las drogas, ¿cómo lo ayudaría? Se le invitaría de manera verbal a que se dedicara a otra cosa, a dejar a un lado las drogas y tratar de realizar acciones como físicas, el deporte, la cultura. ¿Cree que el alcoholismo es un problema que solo los delincuentes lo padecen? No, ¿Por qué no? no, porque el alcoholismo está en todos lados, no nada más los delincuentes, los pandilleros, también los padres de familia, los políticos, los gobernantes, eso está en todos lados. ¿Qué implementaría en su comunidad para prevenir estos problemas? Serían campañas para tratar de concientizar a los pandilleros, a los delincuentes es muy difícil. Sí hay algunos delincuentes que se acercan y empiezan a dejar a un lado pues a lo que se dedican, pero sí es muy, muy difícil. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Esta sería la segunda entrevista. ¿Cuál es su nombre, su edad y su ocupación? Concepción Guadarrama Arias, 65 años, comerciante. ¿En su comunidad existe la marginación? Sí, ¿Cuál es su comunidad? Tenango del Valle. ¿Cómo combatiría usted la marginación en Tenango del Valle? Que el gobierno pusiera muchas empresas para que hubiera trabajo. ¿Qué entiende usted por pandillerismo? Que muchos jóvenes se reúnen para delinquir. ¿Por qué cree que existe el pandillerismo? Porque los padres no les ponemos atención a los hijos. ¿Cómo combatiría el pandillerismo? Educándolos, mandándolos a estudiar y poniéndoles atención. ¿Cree que las drogas y la violencia se relacionan? No, ¿Por qué no se relacionan? porque no es necesario drogarse para delinquir. ¿En dónde cree que existe más el problema de las drogas? En todas partes. Si usted conociera o conoce a una persona que es drogadicta, ¿cómo la ayudaría? Llevándolo a una institución a que lo ayudaran para salir de eso. ¿Cree que el alcoholismo es un problema que especialmente solo los delincuentes lo padecen? No, no es necesario que tomen para delinquir. ¿Qué implementaría en su comunidad para prevenir estos problemas? Que hubiera muchas partes donde los jóvenes pudieran ir a practicar algún deporte y dejaran de hacer esas cosas. Bueno, esa sería la segunda entrevista. Esta sería la tercera entrevista. ¿Cuál es su nombre? José Luis Carrillo Carvajal, Soros, ¿Cuál es su edad? 58 años, ¿Su ocupación? obrero, ¿En su comunidad existe la marginación? sí, ¿Cuál es su comunidad? tengo el valle,
¿Cómo combatiría usted la marginación en Tenango del Valle? dándole apoyos y educación a esas personas que están marginadas. ¿Qué entiende usted por pandillerismo? Pandillerismo es un grupo de jóvenes que no tienen cosas que hacer positivamente, entonces se dedican a robar, ¿Por qué cree que existe el pandillerismo? porque son chavos que no tienen cosas positivas que hacer. Si estuviera en sus manos evitarlo, ¿cómo evitaría el pandillerismo? Lo combatiría con las leyes más severas que hay. ¿Cree que las drogas y la violencia se relacionan? Claro que sí, ¿Por qué? porque ya alcoholizado o drogado ya no están en sus 5 sentidos. ¿En dónde cree que existe más el problema de las drogas? En todas partes, donde las venden más, donde las consumen más. Si usted conociera o conoce a una persona que tuviera el problema de la drogadicción, ¿cómo lo ayudaría? Motivándolo para que se curara de esa enfermedad. ¿Cree que el alcoholismo es un problema que solo los delincuentes lo padecen? No todo el mundo que toma lo padece. ¿Qué implementaría en su comunidad para prevenir todos estos problemas que ya hablamos? Pues habiendo más motivación a los chavos, a adultos, para que hagan cosas positivas en su vida. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.